yo soy Miriam. Oli, yo soy Caro. Y esto es Dos Pasaportes, Mil Historias. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Pasaportes, Mil Historias. Hoy abordaremos un tema que va más allá de las estadísticas. Las migraciones irregulares, que en muchos casos se convierten en travesías de vida o ustedes ya saben. Exploraremos unas de las rutas más peligrosas que miles de personas recorren con la esperanza de un futuro mejor, enfrentando riesgos inimaginables. Bueno, antes de comenzar, queremos hacer pues el disclaimer de que nosotras no somos expertas en el tema. Simplemente es un tema que pues nos llama la atención y que creo que pues es importante como darle más conciencia y pues mencionarlo, ¿no? Sacar ese tema para que las personas pues se interesen un poquito más. Yo la verdad estaba como que muy en blanco acerca de esto. Caro propuso el tema y lo investigamos y está muy interesante, está fuerte, muy intenso. Así que nosotras pues vamos a hablar de eso que investigamos, de eso que encontramos en noticias y que leímos y todo, pues queremos como que abrir este tema. Aparte, pues nosotras hemos viajado mucho y pues creo que por ahí hemos visto también eso un poco. Exactamente. De los migrantes y como que hemos escuchado historias. Entonces, pues nada, nomás para mencionar que no somos expertas, solamente queremos hablar del tema. Exactamente, queremos como compartir también nuestra opinión y pues parte del mensaje, saben que en muchos de nuestros episodios siempre queremos dar como un mensaje bonito, un mensaje positivo y siento que pues la gente que desconoce de este tema puede llegar a juzgar mucho a los migrantes irregulares sin saber, digamos que por qué están pasando esas personas o por qué toman este tipo de decisiones o por qué ponen su vida en riesgo, pero también entender un poco cómo funcionan estos temas y pues todos los riesgos que hay detrás de ellos. Lo que dice Miriam exactamente, nosotras no somos expertas, pero investigamos bastante del tema y digamos que la información que les vamos a compartir es totalmente verídica, es cierta, está comprobada, la pueden encontrar en cualquier lugar. Y pues es para que conozcan un poquito más de esto y también pues seamos un poquito más empáticos pues con la gente que sale huyendo de sus países por X o Y motivo. Sí, porque, o sea, es muy fácil juzgar desde tu propia comodidad, o sea, desde tu privilegio, lo que quieras. Pero, güey, o sea, imagínate las circunstancias en las que estaban estas personas que prefieren pasar por todo eso y arriesgar su vida y la de su familia para buscar algo mejor. O sea, prefieren pasar eso que regresar a sus países. Y hay muchos factores por los cuales las personas se van, o sea, que quieren buscar nuevas oportunidades. Voy a mencionar algunos así a grandes rasgos y ahorita pues nos podemos ir desarrollando más, ¿ok? Bueno, creo que uno de los principales pues es la inestabilidad política y económica. O sea, que no hay muchas oportunidades en su país, que pues yo no me meto mucho en el tema de la política, pero pues a veces esto también repercute mucho ese tema, sí. En que la situación del país pues no sea buena, no haya oportunidades. De hecho, creo que uno de los países con mayor número de migrantes es Estados Unidos, por ahí creo que también Canadá, de que pues muchas personas se van ni siquiera por el sueño americano, y simplemente por querer darle una mejor oportunidad a su familia o porque ya no tienen nada. También está mucho el tema como de la seguridad, mucha gente que pues está huyendo, que sufre violencia, el narcotráfico, o sea, de verdad hay muchas razones por temas de seguridad, incluso también el tema climático, güey, hay muchos lugares que tienen sequías, que ya no pueden crecer pues alimentos, que las condiciones del clima simplemente ya no son soportables para vivir en ese lugar y se tienen que ir. También está como pues el crimen organizado, güey, hay mucho, no sé, secuestro, Sí, todo el tema de conflicto armado y guerras y demás. Ajá, o mucha gente para reunirse con familia, güey. Hay personas que toda su familia ya emigró, ya está en otro país y ellos se quedan solos. Entonces, por eso hay mucha migración incluso de adolescentes, de gente joven, menor de edad. Creo que el índice de personas de 0 a 10 años ha aumentado mucho, güey. O sea, sí, demasiado.
es un tema impresionante. No sé, ¿tú conoces alguna otra razón o algo que Creo sepas? que también ahora que tocas mucho este tema de la reunificación familiar, también es esa falta de alternativas legales, porque si, digamos, tus papás migraron a determinado país y tú no pudiste y tú quieres ir a reunirte con tu familia o tus abuelos, tíos, etcétera, pero las restricciones migratorias son complejas o no hay vías legales para lograrlo o definitivamente no hay una visa a la que tú puedas aplicar para eso. Entonces obviamente lo que hace la gente es recurrir a esas rutas irregulares, Ajá, exacto. También el simplemente pues tema como por de, cumplir ese sueño. también el tema de las guerras, güey. Yo me acuerdo cuando tú también estabas en Malta cuando pasó lo de Ucrania y Rusia. Güey, muchos lugares Exactamente, sí. estaban abriendo refugio para personas de Ucrania. O sea, de verdad, a veces, no, o sea, muchas personas como que creen que la gente se va porque quiere irse a otro país, pero hay gente que no se quiere ir, pero no tiene otra opción, güey. Es como muy fuerte que tienen. Imagínate tener que dejar todo lo que posees, tu casa, tus cosas, tu familia, de casi un día para otro, pues, o sea, la neta Sí, sí son, total. sí, circunstancias muy duras. Sí, son muy fuertes. Bueno, vamos a arrancar con la primera ruta migratoria irregular, que creo que puede ser una de las más famosas a nivel de Latinoamérica, y es el tapón del Darién. Para los que no han escuchado acerca de esta travesía del Darién, pues ya se las voy a contar, pero básicamente es la ruta que eligen muchos de los países latinoamericanos para cruzar a Estados Unidos. Entonces tienen que atravesar esta jungla. Esta jungla está entre Colombia y Panamá, se llama el Tapón del Darién y pues claramente pues es una selva donde vas a encontrar obviamente muchísimas especies peligrosas porque pues es una selva gigantesca y adicional pues es una selva que está controlada por el conflicto armado y por esta gente que aprovecha para cruzar a los migrantes. Digamos que es una ruta migratoria que va directamente hacia Estados Unidos. Tienen que salir desde una de las localidades de Colombia que es Capurganá y esta se dirige pues obviamente hacia comunidades panameñas. El recorrido abarca aproximadamente 112 kilómetros que todas las personas lo realizan a pie, con sus maletas, con niños, con bebés, con familias, gente de toda edad. Atravesando toda la selva tienen que atravesar ríos caudalosos y terrenos montañosos. Además de que las embarcaciones en las que los movilizan son precarias, todos enfrentan esta travesía caminando, pero tienen que vivir las condiciones climáticas, tienen que caminar al menos entre 8 y 10 horas por día, dormir en el piso en medio pues de la selva, pero adicional hay una comunidad, pues es una comunidad, es una organización criminal que detiene a ciertos migrantes para pedirles más dinero y se han escuchado bastantes casos de abuso, de crimen y pues de robos que han pasado dentro del cruce del Darién. Normalmente duran como de 2 a 3 días cruzando la selva. Hay gente que se presta de guía, logística o pues digamos que presta sus servicios para lograrles ayudar a atravesar la jungla y les dicen que si ellos pagan como esas cuotas, también los ayudan a pasar directo sin que se encuentren con este crimen organizado que hay adentro pues de la jungla. Güey, es que es muy duro eso, o sea, Es muy complicado hay complicado gente, porque tú te pones a pensar cómo la gente, o sea, qué tan difícil puede estar siendo tu vida para decidir pasar por este peligro y este riesgo. porque obviamente ellos saben, ¿no? O sea, saben lo que eso conlleva, pero dicen, no, pues prefiero hacer esto que quedarme en mi país. O sea, imagínate las situaciones, hay gente que va Exactamente. huyendo, o hay gente también, escuché mucho, por ejemplo, de porque hay mucho menor de edad, adolescente, güey, es que muchos no tienen oportunidad de estudiar, o sea, a lo mejor no hay Ajá. escuelas, o algo pasó que no pueden estudiar y ellos quieren, o sea, es eso, o unirse a alguna pandilla, o algo así, entonces dicen, no, pues yo mejor me voy a buscar algo, o sea, se ponen en ese riesgo. Y hay personas, como dices tú, organizaciones que se dedican a cruzar personas, güey, también otro cruce, o sea,
por mencionar lo que también es muy peligroso y muy famoso, pues es el cruce de México a Estados Unidos, güey. Y yo he Exactamente. escuchado, pero de la manera así más normal del mundo, güey, en una conversación de que gente que dice, sí, mi tío se dedica a cruzar gente, mi primo, creo que les llaman coyote, güey, son los famosos coyotes, Sí, son de los que, famosos sí, coyotes. sí, de que mi Incluso primo se dedica a eso. Esos famosos coyotes también están en la jungla del Darién, pero pues ellos sí cometen como hay mucha violencia, abuso, agresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo para la gente que se rehúsa a dar más dinero, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, yo sí he escuchado gente que lo dice así, como que, tengo un conocido, tengo un familiar o alguien que es coyote y que cruza gente, güey. O sea, es una profesión, no mames, o sea, es como que muy normal. Y hay mucha gente que estafa, o sea, como que les dice, sí, les piden dinero para cruzarlos, pero a mucha gente los dejan, por ejemplo, en la Los dejan en frontera la de mitad del que, camino. los dejan en Tijuana, que es México, en la frontera, y les dicen, aquí ya es Estados Unidos, pero en realidad nunca llegan a Estados Unidos. Y como la gente no sabe, pues, no, o sea, los engañan, güey, les quitan el dinero. O sea, imagínate, aparte de las circunstancias en las que están pasando, tienen que pasar por estas estafas, por esto, mucha gente que la secuestran para pedirle dinero a los familiares. O sea, neta, el tema está muy fuerte, güey. Sí, justamente eso pasa también en el cruce del Darién, porque pues ya después de que atraviesan, los que logran llegar los dejan a su deriva y lo que te pueda pasar. Vamos a ir a cifras un poco más fuertes para que ustedes entiendan la complejidad de poder de esta gente que tiene que atravesar por medio del cruce del Darién. Uno, pues van a tener múltiples peligros, como lo que ya les dije ahorita, violencia, abuso, explotación, además de que, por ejemplo, la gente que lleva niños, bebés, imagínate si un adulto tiene que caminar entre 8 y 10 horas sin saber qué condiciones extremas climáticas hayan en la jungla, porque puede ser altas temperaturas, humedad, no hay comida, no hay agua. Y imagínate un niño en estas condiciones, ¿no? No, Adicional, pues están en la jungla, entonces obviamente van a estar expuestos a muchas enfermedades tropicales y a los animales que se pueden encontrar en la jungla, que pueden ser arañas peligrosas, no sé, serpientes. serpientes, o sea, me imagino cualquier cantidad de animales que viven en la selva y pues que están sueltos, pues están en su Y hábitat. hasta hay mujeres No es que estén embarazadas, sueltos, güey. es que es su hábitat. Exactamente. Pues algo que es muy triste es que entre el 2014 y el 2021, al menos 253 migrantes no sobrevivieron y desaparecieron totalmente en el Darién. Nadie sabe de ellos. Pero en el 2023 se registraron 84 niños durante esta travesía. Güey, pero eso es de la gente que se tiene registro, pero muchas de esas personas, muchos de esos Exactamente. niños ni siquiera están registrados, güey, no tienen acta, para ellos el sistema no tiene saben nacionalidad. O sea, se desaparecen y nadie se entera de ello, güey. O sea, esa es una cifra de las personas registradas, pero obviamente es mucho más grande. Puede ser muchísimo más, exactamente, muchísimo más. O la gente o los cuerpos que nunca encontraron, están allá. Sí, es que imagínate como las condiciones, o sea, estás pasando por una selva en su totalidad, de que mucha gente pues no sobrevive el tema del clima, güey, como el hambre, o sea, hay muchas altas y bajas temperaturas, como que sí, la deshidratación, o sea, de verdad es mucho el riesgo en el que estas Es un tema muy personas se ponen. complejo, sí. Y lo peor es que no piden ayuda porque les da miedo que los regresen a su país. O sea, imagínate la situación de su país, que prefieren estar pasando por eso a pedir ayuda porque no quieren que los regresen. O sea, Así es. Igual ya estando en el Darién no hay nadie a quien le pidas ayuda. O sea, es como No. que entras, es como entrar en un túnel y tú no sabes si vas a salir. Literal es eso. bueno, aquí les van algunos datos curiosos que investigamos de, por ejemplo, en esos cruces, güey, incluso como en el de pues México, Estados Unidos, el del Darién, todos, hay una gran diversidad de nacionalidades. O sea, no crean que son solamente personas de Colombia pasando. No, güey. No. Es personas de Venezuela, Haití, Ecuador, la India, África, China, Brasil, o sea, un montón de todos países. lados.
Ajá, de todos lados, o sea, hay hasta 50 nacionalidades por ahí viajando, o sea, de verdad, es una mezcla diversa de gente que va y llega todo por querer llegar como a Estados Unidos o simplemente buscar alguna otra oportunidad. También pues está la cifra de entre el 2022, 2023, que es donde, o sea, eso es algo reciente, no crean que es algo de hace mucho, es Eso algo ya, súper o sea, eso reciente. pasó ahorita, sí, total. De la cifra alcanzó que 500,000 de migrantes que pasaron por el tapón del Darién, o sea, es un aumento que se ve mucho. Igual creo que también la pandemia tuvo mucho que ver, porque, Sí, güey, muchas total. personas cerraron negocios, muchas personas perdieron un montón de cosas porque, por ejemplo, en México pasaba, güey, pues la gente no recibía ningún apoyo y tenían que cerrar sus negocios porque no les alcanzaba para pagar la renta, no podían pagar los servicios, no los dejaban abrir, no los dejaban trabajar y mucha gente terminó cerrando sus negocios. Entonces mucha gente se Sí, quedó sin nada. Afortunadamente, por incluso, ejemplo, a nosotros, nuestra familia, pues le afectó, pero no al grado de tener que cerrar las cosas, pero hubo otras personas que sí. Y ahí es cuando ya se exactamente. quedan sin nada. Incluso ahorita yo que estaba haciendo la investigación y hemos hecho la investigación toda esta semana, muy juiciosas las dos y hemos hecho bastante research y hemos visto bastantes blogs, videos, sobre todo documentales. El flujo de migrantes creció entre el 2023 y el 2024 significativamente. Es efectivamente lo que tú dices, después del COVID, pero estos 2 años fue como que se disparó la migración, tanto regular como irregular, pero sobre todo la irregular porque pues digamos que no es que sea la más fácil, claramente no, es la más difícil, pero es a la que la gente recurre porque está totalmente desesperada. Sí, y pues hay mucha gente que, o sea, como dijiste hace rato, no pueden, no tienen una opción de aplicar como a visas o a este proceso, a lo mejor no tienen los recursos y su única opción es esto, güey. Sí, no tienen otra Y, opción. y gran parte de estas personas que están migrando, o sea, hasta la cuarta parte, del 20 al 40% de las personas que están migrando son Sí, es niños, una güey, cosa entre el que impresionante. los 5 a los 12 años, o sea. Imagínate Sí, si un adulto, y ahora, o sea, un adulto no, a veces no sobrevive a esto, imagínate los niños, güey. sí, es Y mucha impresionante. Y gente, lo que tú sí, decías al inicio del episodio, muchos de los niños que fueron registrados estaban atravesando el cruce del Darién sin compañía de adultos, o sea, niños de 10 12 años que estaban cruzando, exponiéndose a la jungla y a un conflicto armado sin la compañía de un adulto. sí, Esto porque es a lo una mejor son niños cosa que no tienen nada. impresionante. Sí, es muy fuerte porque mucha gente como que juzga de que, ay, ¿por qué se llevaron a los niños a pasar por eso? Por como que juzgan mucho esto y es como que, güey, tú no sabes por lo que está pasando esas personas. O sea, si tomaron esa decisión, obviamente no fue una decisión fácil y pues le están sufriendo mucho. O sea, no es como que lo están haciendo solo por gusto. Hay gente que de verdad no tiene otra opción. Por eso es Sí, bueno como que aunque abramos un poco también este hay gente tema. que lo hace, no por gusto, pero que lo hace buscando como ese sueño americano. Ah, no, sí, Y sí, sí, pues obviamente como hay de que no todo. investiga y se van como a ciegas y creen que es como la forma, entre comillas, fácil, una vez más lo digo, es la más difícil, es la más peligrosa, pero simplemente es como creen que cruzar a Estados Unidos los va a volver millonarios y está muy lejos de la realidad. A lo mejor, Más ajá, sí, cruzando de obviamente. esta forma, todavía está mucho más lejos de la realidad. Sí, obviamente hay gente que la ve muy fácil de que, ay, pues me cruzo Estados Unidos y ya, o Y me sea, de vuelvo hecho en millonario. México, sí, en México pasa muchísimo, te digo, o sea, literal, hay gente que se dedica a eso y es como que, ah, sí, a mí me cruzaron y ya vivo en Estados Unidos y es como que muy normal Muy y obviamente común. ahorita, o pues ahorita todos conocemos la situación en la que está Estados Unidos, güey, están deportando muchísima gente, porque pues como dije ahorita es de los países con más migrantes y está teniendo como una crisis migratoria enorme, güey, porque obviamente los migrantes pues también aportan algo a la economía del país, entonces como No, que ahorita el país totalmente. está, sí, O sea, está teniendo un, realmente los migrantes son los que hacen toda la mano de obra del país, o sí, sea, güey, de el Estados trabajo Unidos en este caso. agrícola, la construcción, incluso pues un poco como el trabajo doméstico, de hospitalidad, o sea, como que el turismo está lleno de migrantes, güey, entonces como que hay muchos países, no sé, por ejemplo, Florida, Nueva York, California, o así como que sí están teniendo ahorita esas consecuencias de pues la deportación de las personas, o sea, se está sintiendo ese cambio económico, que pues no voy a dar más datos porque la verdad desconozco un poco, pero sí es algo que está pasando ahorita, es algo que se escucha mucho, por ejemplo, en México, de gente que lleva
30 años en Estados Unidos y está siendo deportada y es como que, güey, los regresan a México y ¿qué van a hacer esas personas? Porque también el trato que les pierden dan, absolutamente todo. sí, porque les dan un trato horrible, güey, o sea, peor que animales, güey, ves niños que los separan de su familia, o sea, la neta es un tema muy duro y no sé, o sea, yo lo digo a lo mejor desde mi ignorancia, lo que quieras, pero pues, güey, ¿por qué tratas a las personas así? O sea, a lo mejor son personas, ok, pues se fueron a tu país, pero nunca hicieron nada malo, o sea, a lo mejor solo fueron a trabajar y listo. O sea, si hay gente que Para es las mañosa. personas que no hicieron nada malo, sí. Antes de irnos para el siguiente cruce de migración irregular, que también es muy fuerte, sí quiero hacer como un paréntesis en decirle a las personas que nos escuchan que de pronto han pensado en recurrir a estas rutas para hacer su proceso de migración, y es que llegar a Estados Unidos no soluciona nada. Tener que atravesar toda una selva, tener que gastar todo un montón de dinero, porque igual ellos tienen que gastar un montón de dinero, tienen que pagarle a todo el mundo por hacer de todo. Tienen que llegar a Medellín, tienen que llegar a Capurganá, tienen que pagar el cruce en lancha hasta Panamá, tienen que pagar dentro de la selva pues a como a estos coyotes. Y realmente piensen muy bien si es la decisión acertada, porque llegar a Estados Unidos no quiere decir que porque pisas Estados Unidos se va a cumplir tu sueño americano. Sí, porque todavía llegar a Estados Unidos es, pues, empezar de cero, güey, porque hay gente que ya tiene familia allá, pero hay gente que llega sin nada, tienes que buscar dónde vivir, y algunas veces las condiciones, pues, no son buenas, güey, porque, pues, saben que no tienes papeles y así, y es como que, pues, vas a dormir aquí, las condiciones horribles, vas a trabajar muchas horas, bajo el sol, o sea, como que sí está duro, pero como no tienen papeles, pues, tampoco pueden hacer nada. Y bueno, si ya quieren darle un poquito más de apertura, hay un montón de documentales que pueden escuchar, que pueden ver acerca pues del cruce del Darién, si quieren hacer como ampliar su información. Cuando subamos el carrusel a Instagram, ahí les vamos a dejar como un poquito de información para que ustedes también pues digamos que se informen más del tema. Sí, como de fuentes donde nosotras buscamos y así para que ustedes lo investiguen. Hay que hablar del otro cruce que también es muy famoso, que es el cruce del mar Mediterráneo, que este es entre África y Europa. Que de hecho, güey, si te acuerdas, de hecho creo que es entre específicamente pues como al norte de África a Italia, me parece. De hecho, sí te tocó ver cuando o sea, Malta se encuentra en medio de África y de Italia. Exactamente. Entonces, yo me acuerdo que sí había una gran cantidad de personas de África. Sí, o sea, yo me acuerdo muchísimo. Cuando yo viví en Gozo, que es la otra isla que está en Malta, me tocaba ver muchísimo, güey. Y pues la neta no sé si cómo llegar, o sea, en el sentido de que no sé, porque hay mucha gente que pues llegó de esa forma. Lo que hacen es que cruzan en un barquito, porque cruzan el mar. Entonces como que no sabes cuáles están ahí de manera legal o ilegal. Y no solo de África, creo que también de Pakistán y de muchos países. O sea, es también como una mezcla y es muy peligroso, güey, porque van en un barquito y en muchas ocasiones ese barquito desaparece, güey, se hunde. Entonces las personas siempre están son como lanchas, ni siquiera es como un barco, son como lanchas. Ajá, son como lanchas. Güey, yo vi videos de que hay personas, o sea, el barquito va lleno, güey, y hay personas que se van cayendo en el camino y tienen este riesgo de que pueden desvivirse, pues, en el mar, o sea, ahogados. Exactamente. Ahora que tocas ese tema, que pues es de la gente que está pasando por las costas del norte de África hacia Europa, también esas personas que se prestan, digamos, para cruzar, entre comillas, las personas en la lancha, pues también son operadas por redes de tráfico humano, ¿sí me entiendes? Que aprovechan la desesperación de estas personas y les cobran grandes cantidades. Y también hay otra ruta que es muy conocida, que es la ruta que va de Marruecos hacia las Islas Canarias. Llegan demasiados migrantes ahí, porque pues realmente pues es, entre comillas, la entrada es un poco fácil, yo lo vi en un video, pero lograr cruzar en una lancha a mar abierto entre 3 y 5 días, calcula cuántas personas no pierden su vida en ese intento. O sea, adicional que tienen que pagar un montón de dinero, porque tienen que pagar como 3.000 euros. Sí, si no es que más, güey.
Y a veces ni siquiera es cierto, a veces es pura estafa, o sea, ni siquiera llegan a su destino. Hay muchísima gente que no llega al destino, sale pero nunca llega. Exactamente. Y justamente esos riesgos asociados con este cruce por medio de lancha, pues obviamente son los naufragios, porque puede pasar. Aparte que pues las embarcaciones no son embarcaciones que están diseñadas para cruzar a mar abierto por días. Y Entonces, con obviamente, tantas pues son muy personas. frágiles, muy propensas a hundirse. Especialmente, imagínate si cae una tormenta, o sea, si llega a caer una tormenta, claramente la lancha se va a hundir. Sí, Obviamente, claro. como van sobrecargadas, pues no tienen suministros, es decir, como que no llevan suficientes alimentos o agua, porque pues eso le quitaría espacio a otro migrante. Eso quiere decir que reduciría 3.000 euros menos, digámoslo así hablando. Ujú. Entonces, imagínate, la gente prefiere sobrecargar de personas la barca antes de llevar suficiente comida o agua. Es que si Y sin imagínate un contarte barquito en el día, con sol, o sea, tú te imaginas la sed y tú qué tomas. Sí, o sea, imagínate un barquito para 10 personas y ellos meten 30 o más, no sé, o sea, Exactamente, sí. por eso hay gente que se cae durante el camino, güey, porque no caben. Obviamente, pues ellas también sufren de explotación y abuso, porque como esta gente se aprovecha de su necesidad, les pueden decir, imagínate esta imagen, a mitad de camino han pasado 3 días tal vez cruzando el mar, a mar abierto, y les dicen, si usted no me da 100 euros más, lo boto al mar. Sí, ajá. Eso es un abuso físico, psicológico, de todo. Incluso atentan contra su vida y pues no sabemos si lo hacen de que sí los boten al mar o no, pero claramente puede pasar. Y pues obviamente cuando ya llegan a los cruces y los detienen, pues tras de que sufrieron todo eso son deportados. Sí, o sea, es que los Entonces riesgos son demasiados, demasiados, demasiados. es un poco triste, y ahí ya voy a compartirles como unos daticos curiosos que Miriam y yo investigamos y que la verdad nos han dejado como sin palabras, ¿sabes? O sea, como que te quedas un poco en shock porque básicamente las cifras nos dicen que desde el 2014 más de 20.000 personas desaparecieron en la ruta del Mediterráneo central. Dicen que esta es la ruta más mortífera del mundo, o sea, es la más peligrosa. Peligrosa es por lo que tú dices, porque además de que van en una lancha para 10 y meten a 30 personas, que ya sabemos que se puede hundir en cualquier momento, pues es que estar a mar abierto, la gente que lo hace es terrible. No sé si han Sí, es visto peligroso. Una vida extraordinaria, la del ¿Cuál? chico de la India que se va, la película, que se Ah, no, no va lo he visto. en un bote, pues, a ¿Con el cruzar. tigre? Sí, Ah, con no, el esa es tigre. otra. Ah, sí, sí es esa. Ah, ok, Sí, es sí, sí, sí. esa. Imagínate todas esas condiciones que él tiene que vivir de sol, agua, lluvia, tormentas. Imagínate una lancha de esas, pero con 30 personas. Ajá, Claramente de exacto. esas 30 yo creería que no llegan todas. No, yo creo que ni la mitad, no sé, es que es demasiado. Porque son varios días, pues no es como que hay un día, unas horitas, no, son como hasta 5 días. Adicional que algo que no hemos dicho, pero el mareo. Imagínate el mareo que da estar a mar abierto. Entonces muchos migrantes toman pastillas para paralizar los intestinos y evitar vomitar o defecar durante ese tiempo, porque claramente Eso son no de sabía. 3 a 5 días que tú estás en la lancha. Entonces, obviamente tú tienes que hacer tus necesidades, y obviamente pues el mareo de estar en una lancha a mar abierto pues debe ser terrible, y sin comer y además tú vomitando, la deshidratación debe ser altísima, y esta gente tomando este tipo de pastillas puede dañar tu sistema digestivo. Güey, de hecho en lo que investigamos hay un término para pues este tipo de migrantes que viene creo que de una palabra árabe, no sé si la voy a pronunciar bien, pero se lee como árragas, que significa los que queman, y esto da de que pues estas personas queman completamente todos sus documentos de identidad y así pues para que no puedan ser identificadas por las autoridades, bueno, Wow. autoridades, sí, o sea, desaparecen. Autoridades. Ajá, desaparecen completamente del radar, pues, y por eso se les conoce como los que queman. Ajá, y estas travesías, pues, van especialmente como, creo que desde Libia hacia Italia o desde Marruecos hacia España, que es como lo que queda,
O sea, de Marruecos a Sí, como España la no es parte nada, más güey, ajá. fácil. Ajá. Exacto, ajá, es como que la ruta más famosa en esa zona. Y pues nada, obviamente hay miles y miles de personas que se desviven en esas rutas. ¿Qué otra Bueno, conoces? vamos a ir a la siguiente, que de esta, pues la verdad no conocía mucho, pero me puse a leer y de hecho ya ahorita les voy a compartir parte de lo que leí, pero vamos a hablar de la migración de Vietnam al Reino Unido, que son migraciones que hacen pues como por medio de un camión y justamente hay como, pues no es una historia, o sea, es que realmente pasó en el que encontraron 39 personas en un camión totalmente congeladas. Porque ¿Qué? este camión era de esos camiones que transitan pues productos que tienen que ser refrigerados y pues estos camiones pues no los requisan, digamos, tanto porque como van con cadenas de refrigeración, pues obviamente la migración no abre esas cadenas de refrigeración pues para evitar que los alimentos se pierdan. Y así, pues muchas veces cruzan ciertos migrantes y encontraron un camión con 39 personas congeladas. Bueno, No, les voy a esa no contar me un la sabía. poquito, les voy a contar, uy, yo quedé en shock cuando averigüé eso. Les voy a contar un poquito cómo funciona este tema pues de migrantes. Los migrantes vietnamitas empiezan pues obviamente su viaje desde su país. Ellos pueden entrar legalmente al espacio Schengen como por Hungría, gracias a acuerdos de visados que ellos tienen y demás. Pero pues obviamente, digamos que su expectativa no es quedarse en Hungría, sino quedarse pues en un país que tenga más facilidades, como en este caso pues es el Reino Unido, y se trasladan a países como Francia, abordando camiones o remolques que van hacia el Reino Unido y se esconden en compartimientos de carga o en compartimientos pues de refrigeración. Esta Ok. duración del viaje y según las rutas van del norte de Francia hasta el Reino Unido, pueden tomar entre 10 y 20 horas. Pero los migrantes, obviamente más no en las cadenas de refrigeración, pero en los remolques o en los compartimientos de carga, muchas veces pueden durar días o semanas esperando en, digamos, donde dejaron ese compartimiento de carga a que puedan abordar otro camión de forma pues irregular. O Además sea, de que se van les cobran, escondiendo. exactamente, además de que les cobran un montón, porque cuando yo leí estas cifras yo no lo podía creer, o sea, cómo pagan estas cifras, pero pueden pagar entre 25.000 y 35.000 euros para solamente llegar al Reino Unido. Estos migrantes obviamente pues suelen endeudarse significativamente y pues llegan muy vulnerables para la explotación laboral en el Reino Unido y para pues sufrir diferentes formas de abuso. Güey, es que obviamente les prometen, o sea, el sueño, les dicen, sí, acá vas a recuperar tu inversión en un mes y, o sea, como que les dicen todo así bonito y a la final, pues lo que hemos estado diciendo muchos que ni siquiera llegan, güey, aparte este dinero es demasiado, demasiado, o sea, si 3.000 euros se me hacía muchísimo, ahora casi 40.000, es demasiado, demasiado. Es demasiado dinero, sí. Yo no conocía esta ruta, pero aquí pues Caro ya me dio algunos datos curiosos, algunos riesgos de, pues por los que pasan estas personas, que casi todo es como de, que va como a lo mismo, ¿no? Como la asfixia, la deshidratación, las enfermedades, el abuso, los golpes de calor o de frío, también como lo mencionaste, la asfixia Sí. porque están dentro de estos contenedores, de estos camiones, también igual, o sea, la gente cree que va a llegar, por ejemplo, en este caso a Reino Unido y va a tener unas condiciones de vida, pero muchos son explotados laboralmente, o sea, son Y obligados a es trabajar increíble, ajá. en muy malas condiciones, y no pueden dejarlas porque tienen la deuda con estos traficantes y es como que, güey, si no me pagas te va a ir peor, ¿sabes? Entonces como que duran a lo mejor años trabajando para pagar esta deuda y pues obviamente están siempre con el riesgo de que si son descubiertos, pues la deportación y todo por lo que pasaron no, pues no va a ser para nada, o sea, los van a regresar. Total. Entonces imagínate vivir con ese miedo constante de que, güey, si en algún momento me descubren,
Y aparte yo creo que también debe ser una amenaza, como de que, güey, si no me pagas, pues te acusamos, ¿no? Y O también te sea, pueden dejar ahí encerrado en ese camión, ¿si me entiendes? O sea, o no en el sí, camión, pero como, sí, en las cestas de carga o en estas cadenas de refrigeración o lo que sea. Que sí, pues es la mucho el verdad miedo. es como una cosa impresionante porque igual que las otras migraciones, es como que tú no te imaginas que eso pueda suceder, pero pues sucede. Bueno, hay otra ruta que igual como que pues la leí ahorita antes de comenzar el episodio, no sé si tú tengas un poquito más de información, pero es esta ruta, o sea, las primeras que mencionamos son como de las más peligrosas y conocidas, obviamente hay muchísimas rutas por todo el Hay mundo. muchísimas otras más. Nosotras tocamos Sí, como las más famosas, de las que más conocimiento tenemos, pero hay un sí. montón. Por ejemplo, hay otra que es la ruta turco-griega, que es, por ejemplo, desde Siria hasta Europa. Entonces es una ruta que va desde Turquía y Grecia y que pues es una ruta muy transitada por refugiados sirios que están huyendo pues de los conflictos de su país, que pues muchos ya medio sabemos como que cómo está la situación. Y pues imagínate, Ujú. esta ruta va por toda, pues por donde, o sea, como por la ruta de Turquía, como por islas griegas. Y tiene que eh, atravesar el mar Egeo. Cruzan este mar y pues obviamente tienen que seguir su ruta por los diferentes países europeos, pero tienen que cruzar este mar dependiendo de las condiciones del mar y obviamente pues la embarcación que sea utilizada. Ya habíamos hablado pues obviamente de que cruzar cualquier tipo de océano es muy complicado y son condiciones muy precarias, pero en el caso de Siria, que tienen que cruzar hasta su destino final en Europa, este cruce puede extenderse por semanas o incluso meses, debido pues a los múltiples obstáculos y controles fronterizos en el camino. Eso quiere decir que mucha gente, su viaje que puede durar tal vez un par de días, a la final resulta durando semanas o meses porque pues hay demasiados controles y pues es gente que realmente, esta gente está huyendo desde la guerra, está huyendo del conflicto. No creo que ellos quieran migrar por otro motivo que no sea huirte por el conflicto. sí, güey, es que imagínate por problemas de tu gobierno, políticos, lo que sea, que hay guerra. ¿Y tú qué haces? O sea, no tienes opciones, güey, te tienes que ir, a lo mejor tu casa se destruyó, tú perdiste todo y todo por culpa de estos conflictos que no tienen a lo mejor nada que ver contigo, güey. Ahí sí yo me da como lo que pasó con Ucrania, así nosotros creo que, o sea, yo llegué a conocer porque en ese momento trabajábamos en Malta, de que Ujú. gente llorando en el trabajo porque acababa de empezar como esta guerra de Ucrania, no sé si te acuerdas. Sí, Bueno, a mí sí me total. tocó ver una chica Sí, sí, que sí, era yo lo sé. ucraniana, pero, ay, no, la verdad, este tema muy fuerte, yo, pues nunca le había entrado tanto a investigarlo porque, no sé, o sea, yo sé que está mal, pero como que yo prefiero no saber nada, pero qué bueno que abrimos esta conversación, que abrimos este tema de causar un poquito más como esta empatía, güey. Yo me acuerdo cuando cruzaba, antes yo y mi familia viajábamos a Estados Unidos en carro y cuando cruzábamos la frontera, hay un montón de personas ahí pidiendo dinero, pidiendo comida, güey, antes de cruzar a Estados Exactamente. Unidos. De hecho, cuando tú vas a cruzar a Estados Unidos, pues no puedes cruzar ciertos alimentos de que frutas y cosas así. Entonces yo me acuerdo que mis papás se los daban a la gente, como que les daban la fruta y les daban como comida, porque a la final las autoridades los iban a tirar, pues, y era como que la gente lo pedía de que, denos comida, lo que sea. Y es algo que lo ves ahí, pues, o sea, no, ay, no sé, es una situación horrible. Es una Y yo situación creo muy que, compleja, sí. sí, y yo creo que, güey, es que qué feo que los mismos humanos nos tratemos así. Te digo, a lo mejor yo estoy hablando de una ignorancia, no sé mucho de este tema, pero verlas, o sea, por lo que tienen que pasar las personas, yo lo veo más por lo que he visto, por lo que me han platicado, por lo que sé de México, de que están deportando muchas personas, obviamente hay personas de todas partes, pero, ajá, gente que realmente nunca hizo nada malo, solo estaba trabajando y de la nada le quitan todo, pues hay gente que le han quitado sus tiendas, sus negocios, sus Lo casas. pierden absolutamente Incluso todo. hay gente que empezó a vender todo, dijo, pues prefiero venderlo a que me lo quiten. Empezó como que a deshacerse de todo y se fue antes de que se los quitaran, pues mínimo se van con algo.
pero otras, obviamente hay gente de los delincuentes y lo que quieras, ok, ahí ya un juicio, lo que quieras hacer, pero pues hay personas que realmente, o hay niños que incluso nacieron allá y creo que también los están deportando, güey. O sea, es como que todo un rollo y les dan unas condiciones horribles y yo siento que no hay excusa para eso, no sé, es lo que yo siento. Les digo, yo estoy hablando desde mi perspectiva. Que ser un poco, pues, más humanos. Nosotras no nos queremos meter con temas políticos y demás. Simplemente quisimos tocar este tema porque sentimos que es un tema que es importante conocer, y más nosotras como viajeras en un concepto totalmente diferente. Pero pues también lo hablo nosotras, o bueno, yo como migrante regular, me pongo en los zapatos de esas personas y siento que es una cruda realidad que la gente omite lo que tú dices. Yo prefiero no saber, que la gente omite, se escapa o simplemente se hace el ciego, pero realmente esto está pasando y quisimos compartirles toda esta investigación para que nos volvamos también un poquito más humanos, más empáticos. Sabemos que la migración irregular nosotros no la podemos detener, pero podemos generar un poquito de conciencia y de pronto desde una forma más humana podemos ayudar a personas que de pronto se encuentran en esta situación. Y pues todas estas historias simplemente no es que sean cifras, datos curiosos, datos importantes. Queremos hablar como de esas personas que son vidas, son sueños, son esperanzas, que en muchos casos no logran llegar a cumplir ese sueño y se desviven en el intento. Creo que es fundamental generar conciencia sobre las causas de estas migraciones y de alguna u otra forma, pues que todos seamos más empáticos, que podamos trabajar poniendo un granito de arena, porque pues sabemos que no vamos a cambiar el mundo, que no podemos entrar como a temas políticos o a temas pues de migración legal, porque pues no podemos hacer eso, pero sí de pronto generar un poquito más de humanidad, de ser un poquito más empático con la gente que de pronto usted se encuentra y sabe que es un migrante irregular. A veces usted no sabe por lo que esa persona ha tenido que pasar, y por eso quisimos compartir estas rutas que son de las rutas más peligrosas del mundo. Pero como decía Miriam en el episodio, hay millones de migraciones y de cruces. No más aquí diciéndolo a hoy, la cantidad de migración irregular que tiene Colombia desde Venezuela. Igual yo investigando como que no me sé los nombres, la verdad, desconozco, pero sí hay como tipo organizaciones o fundaciones que sí se encargan como de ayudar a estas personas, como que reciben, por ejemplo, niños y les dan atención médica, los ayudan, porque pues hay mucha gente que es abusada, muchas mujeres, y están embarazadas, güey, entonces como que les dan atención médica, psicológica, tratan de ayudarlos lo más que puedan. Les digo, no conozco el nombre, pero sé que sí existen, tampoco sé exactamente en qué parte, pero sí hay como que personas ayudando. Igual ustedes si quieren investigar, organizaciones que ayuden, y si ustedes ven a una persona que esté en este caso y que necesite ayuda, también nosotros pues en las fuentes que vamos a compartir podemos compartir 2 o 3 fuentes donde ustedes pueden ir a buscar ayuda si están en una situación de estas o conocen en una situación de una persona que sea un migrante irregular y que de pronto haya sufrido de abusos o pues de criminales, o haya tenido que sobrevivir a este tipo de cruces irregulares, porque la verdad sí es demasiado fuerte. sí, o sea, nosotras ya abrimos el tema, ustedes investiguen, si les interesa como que saber un poquito más, porque es algo que está pasando ahorita mismo, o sea, no es algo que fue hace mucho, no, güey, es algo que está pasando en nuestra actualidad y desafortunadamente pues sigue creciendo. O sea, en los últimos 2 años ya vimos lo mucho que ha crecido y las cosas en lugar de mejorar pues parece que no. Ahorita sí hay muchos cambios en este mundo, yo a veces prefiero como no saber nada, pero pues también vivimos en una sociedad en la que es difícil no enterarse de las cosas y pues el que quiera investigarle, pues todo está en internet, en las noticias. Pues este tema se puso muy serio, creo que está bien como que de vez en cuando sacar este tipo de temas. Si les gustan, déjenos en los comentarios si tienen algún tema que quieren que investiguemos, que lo platiquemos. Creo que también es bueno sacar este tipo de conversaciones y hacer consciente a las personas de lo que está pasando, también para nosotras, para aprender un poquito más de pues lo que está pasando en nuestro mundo, porque hablamos mucho de las cosas bonitas, pero pues desafortunadamente también a veces pasan estas
estas cosas, este otro lado de, pues, de la moneda. No tan positivo, sí. Exacto. Y pues nada, la verdad es que muchas gracias otra vez por escucharnos. Ya saben que este podcast es un proyecto que va empezando. Si les gusta, si les gustan este tipo de conversaciones, díganos en los comentarios. Créanme que nos ayudaría muchísimo. Yo y Caro siempre estamos ahí pendientes. Y pues apóyennos siguiéndonos, no les cuesta nada. Suscríbanse a YouTube, que queremos llegar a los 500 suscriptores. Y estamos en nuestras redes sociales como Dos Pasaportes Mil Historias. Tenemos Instagram, TikTok, tenemos el grupo de Facebook, que queremos hacerlo como una comunidad de viajeros para subir recomendaciones, tips y pues nada, como un entre apoyo. viajeros. Exacto. Y pues también nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales. Yo estoy como Travesía de Miriam. Yo estoy como Carolina CLO5 y pues les agradecemos por escucharnos, la verdad. También hacer este tipo de episodios, lo que queremos es generar un poquito más de empatía y conciencia y que queremos aportar y poner nuestro granito de arena para que cada vez el mundo sea mejor y desde una parte muy pequeñita podamos apoyar de una u otra forma a estos migrantes irregulares, porque así como hay mucha gente que de pronto pasa con malas intenciones o simplemente pasa por simple y sencilla ignorancia de que se va a hacer millonario del otro lado del charco, como lo decimos, también hay mucha gente que está huyendo y que está viviendo condiciones extremas y esa gente necesita un poquito de empatía de parte de otros seres humanos. Y si nosotros podemos ser un poquito más empáticos con eso, estamos haciendo un mundo mejor. Así es. Pues nada, nos veremos en los siguientes episodios y pues bye. Bye.